Muy bien, vamos a recordar lo que hemos visto de Filipenses 1 y 2. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, pues él está hablando del crecimiento en la iglesia. Pero la iglesia estaba creciendo a pesar de las dificultades que había. Recordamos que él estaba preso, recordamos que habían criticado al apóstol Pablo y recordamos que él también, aún así, veía el amor de Dios expresado con los filipenses y que ellos continuaban adelante en el camino de Dios. Y luego lo que les pide, lo que vimos la semana pasada, es solamente les pedía que se comportaran de una manera digna del evangelio, lo que mencionamos las semanas anteriores. Y veíamos que lo que ellos tenían que hacer, los filipenses, era guardar la unidad. Dice el versículo 2 del capítulo 1, dice: si ustedes han recibido alguna consolación, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si han recibido algún afecto, alguna misericordia, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Completar el gozo de Pablo. Es decir, buscar tener la unidad. Eso es lo que Pablo les pedía a los de Filipos. Y es la manera en la que vamos a buscar la unidad. Dice ahí el versículo: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la forma en la que deberíamos de buscar la unidad. Y hoy vamos a ver cuál es el ejemplo que debemos de tener para buscar la unidad. Si lo hemos estado viendo aquí en Filipenses 2, versículos 1 al 4, solamente lo retomamos para recordar lo que dice. Filipenses 2 del 1 al 4. Bueno, el versículo 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 13:35? Vamos a recordar lo que él dijo. Dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En si tuvieran ¿qué? Amor. Y varias veces lo hemos dicho, no se trata de si tenemos la mejor doctrina o la mejor música o el mejor templo, de eso no se trata, que a veces nos enfocamos mucho en eso, que es bueno enfocarse, pero hay que ver qué es lo que dijo Jesucristo, cuál es la muestra de que somos sus discípulos. No es el conocimiento bíblico, que sí es necesario, pero no es eso. No es cantar bonito, que es bueno y es bonito, pero no es eso, sino más bien es si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la muestra que tenemos para decir que somos verdaderamente sus discípulos. Y aquí nos dice Pablo, nos dice aquí el apóstol Pablo, que debemos de buscar la unidad, no hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino más bien estimando a los demás como superiores al mismo. Y aquí nos dice, versículo 5, iniciando ya hoy la pasaje, dice: haya pues en vosotros. Entonces, en nosotros, ¿qué es lo que tiene que haber para poder ser como el Señor, para poder ser una iglesia unida? Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a ver del versículo 6 al 8 por partes. En primer lugar, dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En primer lugar, el Señor Jesucristo no fue egoísta. Él, en lugar de decir, bueno, yo tengo forma de Dios y la humanidad está perdida, pues ahora sí que no es mi problema. No, Él no fue egoísta, porque Él no tenía necesidad de bajar del cielo para tomar forma humana y para salvarnos. Él, en lugar de actuar con egoísmo, Él actuó no mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Eso también le traería gloria a su nombre, pero Dios pudo haber buscado muchas otras maneras para glorificarse, pero seleccionó la forma de salvar a la humanidad, todo aquel que en Él cree. ¿De qué forma? Pues dejando su forma de Dios y no aferrándose a eso. No fue egoísta, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice aquí el mismo versículo. Bueno, siguiente, continuamos con Filipenses 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vamos a ver tres cosas. La primera, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que Él se vació. Y aquí lo pusimos. Él renunció a sus derechos, es decir, se despojó a sí mismo. Y algunos le han llamado la kenosis de Cristo, que es una palabra que viene del griego, que significa se vació a sí mismo. Eso es el kenos, se vació.
Y Jesús lo que hizo fue que se vació, pero cuidado, Él no se vació de su divinidad. O sea, no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Él siguió siendo Dios, siendo hombre, y hubo esa unión perfecta que hasta se ha tenido que inventar una palabra para decir, solamente en Jesús ha existido esa unión de la divinidad y la humanidad, y le llaman la unión hipostática, que es una unión única en Jesucristo. Entonces, Él no se vació de la divinidad, como algunos dicen, Él dejó de ser Dios para convertirse en hombre. No, porque Él conocía los pensamientos de los hombres. Él hizo milagros que solamente podían hacer la divinidad. Entonces, ¿de qué se despojó Jesucristo? Aquí pusimos, por ejemplo, 5 cosas. Él se despojó de su gloria. Es decir, Él estaba en la gloria, estaba disfrutando de las bendiciones que se tienen allá en la gloria. Más adelante vamos a cantar un himno, un canto que dice, su trono Él dejó el canto de los ángeles, dejó la paz que Él tenía, ¿para qué? Para venir a salvarnos. Él dejó su forma, la forma de Dios que tenía, para tomar forma humana. Entonces, Él se encarnó, Él tomó forma humana. Él renunció también a sus derechos y empezó entonces a tener solamente derechos humanos, teniendo derechos divinos. Solamente Él quiso tener derechos humanos. Él dejó su independencia, es decir, que Él ya no hacía las cosas por sí mismo. El Evangelio de Juan, podemos ver constantemente el Evangelio de Juan, que ahí dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo si no me es dado del Padre. Bájale ahí por favor al micrófono. Si no me es dado del Padre. Y Él decía, yo lo que vengo a hacer, lo vengo a hacer porque el Padre me dijo que lo hiciera. También Él se vació de la riqueza que tenía como Dios. Y empezó a tener limitaciones humanas también. Entonces, de eso fue de lo que el Señor Jesucristo se vació. De su gloria y dejar el cielo por venir a la tierra. Y sabemos la historia, que Él no llegó a un palacio, Él no llegó a una mansión, sino que Él llegó a nacer en un pesebre. Él dejó su forma por tomar forma humana y empezó a tener entonces limitaciones que tenemos nosotros. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Dice, Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, lo que estamos viendo, tomando forma de siervo. Y eso lo vimos la semana pasada. Él vino a servir a la humanidad. Y sobre todo Él vino a servir a los más necesitados, a los que la gente rechazaba, Jesucristo les servía. Los que no podían entrar al templo por causas ceremoniales o por causas de su impureza, ¿qué es lo que hacía Jesucristo con ellos? Les daba lo que no podían tener por la falta de acceso al templo de Jerusalén en ese tiempo, o a las sinagogas también. Jesucristo lo que hizo fue, sirvió a la humanidad. La semana pasada recordamos que Él le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y de quién era esa labor? Solamente del esclavo. Ahora también, como dicen por ahí, ¿verdad? Hasta en las personas hay, bueno, el dicho es, hasta en los perros hay razas, así se dice el dicho, pero hasta en los esclavos también había rangos. Bueno, el limpiar los pies de las personas que llegaban a las casas era solamente para el esclavo menor, para el que tenía el menor rango, para el peor de todos. Y Jesucristo lo que hizo fue, tomó forma de siervo haciendo eso que solamente los esclavos podían hacer. Entonces Jesucristo nos está enseñando que para buscar la unidad, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de ser egoístas, despojarnos de algo para bendecir a los demás. Y lo que estamos viendo también aquí es tomar forma de siervo, servir a los demás. Nos mostró la importancia de servirnos los unos a los otros. En muchas ocasiones vemos a Jesús ahí. Y también dice al final del versículo 7, 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quién? A los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Él tuvo? Empatía. Él tuvo empatía. ¿Qué es lo que muchas veces nos falta a nosotros? La empatía. ¿Qué es la empatía? Tratar de ponernos en el lugar de los demás para poder sufrir con ellos, poder estar con ellos, poder sentir lo que ellos sienten, pero realmente a muchos de nosotros nos falta la empatía. Y en la mañana lo dije y lo voy a repetir ahorita porque es diferente audiencia y a todos nos tiene que llegar. El jueves que falleció la hermana Margarita, ¿quién fue al velorio? Fuimos muy pocos.
nos faltó empatía, nos faltó despojarnos. Yo sé que muchos estaban cansados y que a las 9 de la noche y a las 9 es un decir, empezaron hasta las 10, pero faltó empatía, faltó despojarnos de decir 2 horas de sueño, hoy, solamente por hoy, lo voy a apoyar. Faltó empatía, faltó eso pues de nosotros y es necesario decirlo. Y no solamente en ese caso, han sido otros casos también que hay gente de nuestra iglesia, de nuestra familia, hermanos, que nos decimos hermanos, pero eso solamente por un dicho, y no mostramos empatía, decir cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido con tu problema. A veces no sabemos ni qué problema tuvieron, por la falta de empatía. Muchas veces de nosotros no nos gusta decir los problemas que tenemos, pero tampoco nos preguntan, y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Crecer en eso, en empatía. Jesucristo no solamente desde el cielo dijo, bueno, pues ya los salvo a todos los que creen. Él tuvo que venir y Él mostró empatía y sufrió lo que sufre la humanidad. Sed, cansancio, dolor, limitaciones, cosas que Él no tenía necesidad de conocer, pero las conoció. Y nosotros también a veces, ay, ¿para qué voy a estar allá, verdad? Desvelándome. Bueno, su familia estaban ahí desvelándose, empatía con ellos. Y sinceramente a mí me preocupó eso, porque dije, ay, aquí no me conviene morirme porque van a dejar sola a mi esposa. Imagínense. Es en serio, o sea, la primera vez, en las anteriores lo dije de broma, pero ahora ya me la estoy creyendo. Dije, no, pues sí, hay que tener cuidado, ya que me empiezo a sentir mal. ¿Saben qué, hermanos? No, no es cierto. No es cierto, no se crean que luego piensan que ya estoy renunciando. No es cierto. Entonces, hermanos, hay que crecer en eso, en empatía. De decir, sí, quiero presentar mis dolores o ver qué es lo que sienten los demás, cómo están. Versículo 8, continuamos. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, él mostrando la empatía, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humilde. A tal grado que la gente que no conoce o que no cree en el cristianismo, no cree en las doctrinas bíblicas, dicen, yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Por ejemplo, creo que fue Mahatma Gandhi el que decía eso. Sí, su Cristo está muy bien, pero los cristianos no. Entonces, a lo que voy es que la gente que no cree en la doctrina bíblica no puede rechazar la persona de Jesús y decir, bueno, pero Jesús fue un soberbio. No, Él fue humilde y nadie le discute eso. Él se humilló a sí mismo. Nadie le humilló a Él, sino que Él mismo se humilló. Él decía también en el Evangelio de Juan, dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su divinidad. También necesitamos crecer en humildad. O sea, aquí nos está diciendo, hermanos, si han sido bendecidos, versículo 1, si han sido bendecidos de alguna manera, consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, alguna bendición que hemos tenido, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la unidad. ¿Cómo? Como Cristo lo hizo. No fue egoísta, se despojó, fue humilde, fue empático y fue también obediente. Dice, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a obedecer a Dios? Porque estamos hablando de buscar la unidad, estamos hablando de tratar de ser mejores hijos de Dios, mejor iglesia. ¿Hasta qué grado decimos, yo voy a obedecer? Jesús nos puso el ejemplo, ¿sabes hasta dónde? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Esa obediencia, y a veces decimos, bueno, sí, yo sí voy a la iglesia y asisto, pero ya cuando se trata de ponerme de acuerdo con, no, ya no. Cuando se trata de perdonar, ya no. O sea, sí obedezco, que me tengo que congregar, que es necesario pues apoyar en las finanzas, en algunas cosas, en algún ministerio, pero cuando se trata de perdonar, de amar y de orar, ya no. Cuando se trata de tal vez humillarnos y decir, bueno, sí estoy mal y ahora voy a corregir mi vida, ya no obedecemos. No debemos de ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está el resumen. Voy terminando rápido, ¿verdad? 6 cosas. Lo que nos enseña entonces, lo que nos enseña Filipenses 2, del 5 al 11, es que para guardar la unidad en una iglesia es necesario dejar el egoísmo, renunciar a nuestros derechos, pensar en los demás, tener empatía, ser humildes y ser obedientes. Ese fue el ejemplo de Cristo y por eso Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo un Cristo Jesús. ¿Es difícil? Sí,
pero si estamos cerca de Cristo va a ser más fácil para nosotros. Él es el mayor ejemplo, la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. ¿Y cuántos de nosotros soportaríamos que hablen mal de nosotros? Creo que casi nadie, ¿va? Y por eso decimos, no, pues ya mejor no, porque hablan mal de mí. Pues entonces no estamos siendo obedientes. ¿Cuántos de nosotros soportaríamos por el bienestar de los demás? Imagínense a qué grado el ejemplo de Cristo. Soportaríamos que nos golpearan para bendecir a los demás. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a que nos escupieran en la cara? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Él se quedó ahí y no se quitó de ese lugar para mostrarnos que ese es el deber cristiano. Es muy difícil, pero es necesario. Y a veces la gente nos pone como que nos pone la prueba, ¿no? ¿Eres cristiano? A ver, vamos a ver si es cierto que eres cristiano. Y pues a veces así es la gente, ¿no? Versículos 9 al 11 dice, vamos a continuar del 9 al 11, tratemos de leerlo todos juntos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué vamos a buscar la unidad? Aquí claramente lo dice, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Jesús sufrió todo eso? Bueno, para dos resultados. Uno, que toda lengua le confiesen algún día, y el final de todo, el propósito final de todo dice ahí, para gloria de Dios Padre. Como iglesia deberíamos de buscar la unidad, no para buscar nuestro beneficio, sino para gloria de Dios Padre. Vamos a llegar a eso en la conclusión. Este pasaje muchas veces se toma fuera del contexto y se enseña mucho acerca de Cristo, y está bien, pero se pierde el enfoque. El enfoque que Pablo usó este pasaje es, les doy este pasaje o este ejemplo de Cristo porque Él está hablando de un tema, el tema de la unidad, de comportarnos de manera digna del Evangelio, y nos pone a Cristo como ejemplo. Pero ¿qué entendemos o qué aprendemos de Cristo? Varias cosas. Uno, Cristo fue preexistente. ¿Qué significa? Que Él no vino a existir en Belén, cuando nació de la Virgen María, que no sabemos la historia. Él no vino a existir ahí, Él ya existía. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, ¿qué dice? Y aquel Verbo fue hecho hombre. Entonces nos habla de que Él existía ya, y nos habla de la deidad, de que Él estaba en forma de Dios, y nos habla de la preexistencia, deidad y encarnación, o sea que Dios se hizo hombre, el Verbo, que era Dios, versículo 1, Juan 1:1, se hizo hombre. Nos habla de la exaltación. Si vemos aquí nosotros, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y nos habla del señorío. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto aprendemos de Cristo Jesús aquí. Él es Dios. Él, sí, es que aquí le cambié el orden. Él es Dios. Siempre ha existido, no vino a existir en Belén. Él se encarnó, Él es exaltado y seguirá siendo exaltado. Y Él es, dice ahí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Señor. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una forma de pensar y Cristo tiene otra forma de pensar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Voy a hacer lo que yo quiero como quiera, Él me ama. Eso no es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es, Señor, lo que quiero hacer va en contra de lo que tú me mandas, pero tú eres el Señor y lo obedezco. Eso es el Señor. Y de eso carecemos mucho el cristianismo actualmente. Ahorita como que hacemos muchas cosas sin tomar en cuenta que Jesús es el Señor. Dios le exaltó hasta lo sumo. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre.
¿Cómo es este nombre de Cristo Jesús? ¿A qué se refiere con el nombre? No se refiere con el nombre J-E-S-U, de cinco letras. No se refiere a ese nombre, porque una vez Jennifer me dijo, oye, pero aquí dice que llamará su nombre Emanuel. ¿Pero cómo? ¿No es Jesús? Le digo, es que su nombre no solamente es eso, sino se refiere a la reputación que él tiene, al valor que tiene como persona. A la reputación principalmente, podemos decirlo así. Porque hay nombres mayores que Jesús que tienen más extenso el nombre, no un nombre mucho más largo. Pero no se refiere al nombre tal cual, sino más bien se refiere a lo que existe bajo el título o bajo la reputación de Jesús. Bueno, tal vez es mejor así. Porque solamente en el nombre de Jesús hay poder, en ningún otro hay poder. Solamente en el nombre de Jesús, y eso es muy importante, hay entrada a la gloria. No podemos entrar por ningún otro nombre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, y a eso se refiere que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si queremos entrar a la presencia de Dios, ¿qué dijo Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Él es el camino a la gloria, Él es la entrada que tenemos al Padre. Solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. No hay fuera de Cristo, fuera del nombre de Jesús, fuera de la persona de Jesús, perdón de pecados. Solamente en Él hay perdón de pecados. Y la bendición es que está disponible para todo aquel que en Él cree. O sea, no es solamente un sector de la población, sino para todo aquel que en Él cree. Y la bendición también es que no solamente son unos cuantos, sino todos los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Colosenses 3 también dice que nos ha perdonado todos los pecados a los que creen en su nombre. En el nombre de Jesús hay entrada a la presencia del Padre, somos hijos de Dios, Juan 1:2 se lo enseña, y en el nombre de Jesús hay maravillas y cambios. Él puede obrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en cualquier cosa, Él puede obrar. Por eso es el nombre que es sobre todo nombre, porque Él rompe los paradigmas y rompe barreras que hay, porque a veces que solamente las cosas funcionan en un lugar y en un tiempo y después dejan de funcionar. Bueno, con Jesús no es así. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa el estrato social, en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuál es el fin de todo? Versículo 10 y 11. Se quedaron regañados, ¿verdad? Hace rato. Filipenses 10 y 11. ¿Cuál es el fin de todo? El fin de todo es la gloria de Dios Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos algún día se van a doblar ante el Señor Jesucristo. Algunos voluntariamente y con gusto, y otros porque lo van a tener que reconocer, porque no hay otro nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y ese es el fin. Ahora, para nosotros, ahora sí ya vamos a aterrizarlo. Creo que acabé muy rápido. Vamos a aterrizarlo ahorita hacia nosotros. ¿En qué nos va a beneficiar entender este pasaje? Número 1, meditemos en las bendiciones que hemos recibido. ¿Hemos recibido alguna consolación de amor de parte de Dios o de parte de algún hermano? ¿Hemos sido consolados por Cristo? ¿Hemos recibido la comunión del Espíritu? ¿Hemos recibido algún afecto o alguna misericordia? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder. Porque si se queda la bendición en nosotros, ahí se acaba. Muchos lo han asimilado como el agua tiene que fluir. Y cuando el agua está estancada, ¿qué pasa? Huele feo, se pudre, hay muerte, ya no hay vida ahí. Y muchas veces somos así, recibimos el consuelo de amor y qué bonito sentir la bendición de Dios, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, de los hermanos, de la comunión y sentir todo muy bonito, pero ya aquí se detiene y ya se acaba. Tenemos que responder con una buena actitud. Es necesario mejorar y mantener una buena actitud ante los demás para bendecir y para buscar la unidad. O sea, la unidad se cultiva, con eso terminé la semana pasada.
Es algo que Dios nos da. Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, Dios la da. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tener la solicitud, las ganas de guardarla. Una actitud que tenemos que cultivar. Número 3, veamos por las necesidades de otros y por la vida espiritual de los demás. Ya viendo el ejemplo de Cristo, que no solamente Él pensó en sí mismo, sino que pensó también en los demás, nos ha bendecido, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado muchas bendiciones. Nosotros también deberíamos de ver por otros y no solamente por nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 4, hagamos lo que hagamos, busquemos que sea de edificación y bendición, no por egoísmo, no por vanagloria y no por presunción, porque a veces decimos, yo lo hago mejor, entonces ya mejor no lo haga nadie más. Y entra entonces el egoísmo, la presunción, la vanagloria. Querer que nos aplaudan y que nos vean, hay que pensar cuáles son nuestras motivaciones detrás de todo lo que hacemos. 5, eso es clave. Eso es la base de la vida cristiana. Tenemos que ser más como Cristo. ¿Cómo vamos a ser más como Cristo? No es cambiando por fuera. No es así, porque a veces, ¿cómo? Bueno, vamos a cambiar por fuera y ahora vamos a vestirnos así y hacer esto y esto y esto y vamos a hablar diferente, y ahora en vez de decir, hola, buenas tardes, ahora decimos, hola, Dios te bendiga, y si no digo Dios te bendiga, ya no soy hermano. No, a veces tomamos esas cosas y no es. ¿Cómo es? Si ustedes pasan más tiempo con una persona, van a empezar a comportarse como esa persona, a hablar como esa persona, a caminar como esa persona, a actuar, a tener los gestos de esa persona. Bueno, si nosotros pasamos más tiempo con Cristo, naturalmente vamos a hacerlo. Por eso digo, es difícil negarnos a nosotros mismos, ser obedientes, ser humildes. Sí es difícil, porque si lo trato de vivir en mi cuerpo, es imposible. Pero si pasamos más tiempo con Cristo, dice Hebreos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él es el que va a hacerlo en nosotros. Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Siguiente aplicación, sino que se despojó a sí mismo. Dice, ya vacié el versículo, ya vacié el pasaje, ya tuve la kenosis del pasaje, ya lo vacié, ya no me acuerdo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Qué significa aferrarse? Tomarnos de algo y no quererlo soltar. Y eso lo tenemos desde niños. Mi hija de un año y 10 meses, a veces hasta cuesta quitarle las cosas, no se aferra a las cosas ahí. Bueno, nosotros también nos aferramos a algo. La pregunta es, ¿a qué nos aferramos? Jesús no se aferró a la posición que tenía. Pensemos, ¿qué es lo que me cuesta dejar? Y que si lo dejo voy a bendecir a los demás. Y aquí podemos poner algunos ejemplos. ¿A qué posición me aferro? ¿A qué lugar me aferro? ¿A qué reputación o a qué privilegios? O sea, por ejemplo, en cuanto al lugar, si alguien alguna vez dice, hermano, necesito una ayuda ahorita, por favor, necesito que la ayuda sea presencial, necesito que vengas y me ayudes. Estoy aquí muy a gusto ahorita en mi cama, en mi hamaca con el ventilador, y si tienen la bendición de tener clima, pues estoy aquí con el clima prendido. No, hermano, mejor desde aquí dime qué ocupas, ¿no? Pues aquí yo puedo ayudarte. No, es que necesito, no sé, que me ayuden a cambiar la llanta de mi coche. No, hermano, mejor ahí llama al 911 o llámale al seguro. No, yo no te puedo ayudar. A un lugar que a veces nos aferramos y no podemos ayudar a los demás. Una reputación que a veces queremos guardar, pero Jesucristo incluso eso no le importó, porque Él sabía quién era, ¿no? Otro ejemplo, si alguien una vez alguien que batalla, no sé, vamos a poner un ejemplo con el alcohol, y que les llamen a ustedes, porque al pastor casi nunca le hablan, ¿verdad? Menos para esos casos. Hermano, estoy aquí en el tonel. ¿Ahora sí lo dije bien? ¿El tonel? Sí, porque luego digo otro y no existe. Estoy aquí en el tonel, en el antro que ustedes han de saber dónde está, yo ni sé, ni me digan. Estoy aquí en el tonel, pero estoy hasta atrás. Y no significa que está hasta atrás del tonel, sino que está hasta las chanclas, ¿no?
ayúdame porque estuve luchando con esto. Y a veces decimos, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí si me ven ahí? Nos aferramos a una posición, nos aferramos a una reputación y no bendecimos porque tenemos una reputación que guardar, pero es necesario a veces renunciar a esas cosas. A veces ayudar a otros va a costar desembolsar. Bueno, ahorita no traigo nada, va a costar, bueno, te voy a ayudar, te voy a bendecir. Despojarnos de algo, pero a veces no queremos despojarnos de nada. Entonces es necesario, pues, hacer eso. 8. ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Somos humildes y siervos? ¿O somos egoístas y queremos solamente que nos sirvan? Pensemos en esto. Examinemos nuestra obediencia a Dios. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer? Cuando para guardar la unidad de la iglesia tenemos que obedecer a Dios en algo que nos cueste, por ejemplo, perdonar a alguien, como que decimos, bueno, yo sí guardo la unidad, o sea, sí voy a la iglesia, asisto, y lo que me pidan hacer hago, pero no hago esto porque este hermano me hizo un daño hace 15 años. Oye, ya hace 15 años. O ayer, no importa el tiempo. Pero a veces no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y nos cuesta. Examinemos nuestra obediencia. Mostremos que la gloria, esto es, porque recuerden que el fin de todo, versículo 11, para gloria de Dios Padre, eso también es clave. Mostremos que la gloria de Dios y el valor de Dios es mucho más importante que nuestras propias preferencias y privilegios. Voy a tratar de explicar cómo se entiende la gloria de Dios. Bueno, hay muchos aspectos, pero una es, ¿qué es glorificar a Dios? Es hacerlo ver como Él es. O sea, hacerlo ver valioso, amoroso, poderoso, majestuoso, el Señor, el que es sobre todo, el dueño, hacerlo ver así. O sea, decir, lo que yo hago es para que Dios, yo lo pueda mostrar como Él es, lo mejor, lo más parecido. Y a veces se hace con cantos, ¿no? Eres todo poderoso. Bueno, estamos ahí manifestando que Dios es poderoso. Esa es una forma, pero no es la única. No es solamente glorificamos a Dios con los cantos, glorificamos a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo nos enseñó Cristo? A veces tenemos que humillarnos para mostrar que es más importante la gloria de Dios que mis preferencias o que mis privilegios o que mis gustos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Los que estuvieron en la reunión pasada, cuando tratamos, en la pasada cuando sí hubo gente, porque después hicimos otra reunión que ya solamente dimos informe y se acabó y llegaron unos y ya se acabó, hermanos, ya. Cuando tratamos el tema de la venta del terreno, si nos hubiéramos ido a votación, a decir, vamos a votar, vamos a votar. Yo estoy seguro, porque lo dije en esa ocasión, hubiéramos ganado los que queríamos venderlo ya, con las condiciones que nos dijeron. Pero al final, ¿qué decidimos? Dijimos, vamos a tratar de buscar la unidad. O sea, si esto va a traer un problema, bueno, yo así lo vi, si esto va a traer un problema después de que alguien diga, ya, por eso yo no quería que se vendiera, o por eso yo decía que nos esperábamos, yo dije, mejor vamos a abordar la unidad. En vez de decir, vamos a venderlo y vamos a votar, éramos poquitos, 4 contra 3, ganamos, se acabó. Éramos 5 contra 3. Pero ¿qué fue lo que decidimos? Mejor mantener la unidad, mejor mostrar que es más importante vivir en armonía, para gloria de Dios, a que se haga la voluntad, en este caso incluso de la mayoría. Y a veces es necesario despojarnos de preferencias y privilegios. Y es lo que a veces en las iglesias falta o falla. Muchos de los problemas y divisiones que hay en las iglesias es porque se olvida que somos llamados para combatir unánimes por la fe y reflejar la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de combatir unánimes, combatimos unos contra otros. Y eso no es así. Yo siempre estoy en la batalla de la fe, pero no es contra nosotros mismos, ¿verdad? Es contra las huestes espirituales de maldad, y a veces se nos olvida eso. Somos, decía Pablo en el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es necesario, pues, combatir unánimes por la fe y reflejar así
la gloria de Dios. Porque a veces, por algún problemita, que ya no se hacen las cosas como a mí me gustaban, ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, es que ya no hay bancas, ahora hay sillas. No, es que las iglesias tienen que tener bancas, no sillas, ¿qué es eso? Ni que fuera. Ya no voy a esa iglesia porque no parece iglesia. Y realmente así sucede, porque no se cumplen ciertos caprichos. Ya no voy porque lo pintaron de un color que no me gustaba. O ya no voy porque ya no cantan los cantos que son los buenos, ¿verdad? Que se escribieron hace 500 años. Ya no entendemos lo que significa, pero ya no cantan esos cantos, ya no voy. Y que empezaron a hacer esto y buscamos las preferencias y empezamos a criticar. En lugar de decir, estamos glorificando a Dios, sigamos adelante glorificando a Dios. Olvidemos estos problemas, divisiones, y mejor estemos unánimes y usemos ese ímpetu, en vez de luchar unos con otros, ese ímpetu usémoslo para bendecir a los demás y para combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y pónganse de pie para orar. Y la invitación, hermanos, es que busquemos la unidad, no solamente porque sí, para gloria de Dios. Para eso debemos de buscar la unidad, para gloria de Dios. Señor, pedimos, Padre, que nos ayudes a